Muy buenas tardes, soy la ingeniera de información Fátima Pérez. A continuación le voy a dar una breve explicación sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué es el principio de incertidumbre de Heisenberg? Se puede decir que en la mecánica cuántica es el principio de afirmar que no se puede determinar simultáneamente y con precisión arbitraria ciertos pares de variables físicas como son, como por ejemplo la posición y el momento lineal de un objeto dado. También le voy a estar hablando un poco sobre la base del principio de incertidumbre de Heisenberg. Su teorema da como importancia la capital en la mecánica cuántica. ¿Qué sigue en la mecánica cuántica? Si y solo si dos operadores conmutan, tienen un conjunto de funciones propias en común. Si para una dirección espacial dada x se tiene dos operaciones, es decir, dos magnitudes, como los operadores y posición de movimiento lineal, que no conmutan, esto implica que no tienen ninguna función propia en común. Es así que para cualquier función de onda es posible determinar de forma reproducible la posición en la determinación de Heisenberg, que el principio de incertidumbre se da por la conmutación de las operaciones de posición, momento o energía del tiempo. También le vamos a estar hablando sobre la explicación matemática de este principio de Heisenberg, que trata que en los espacios de dimensión infinita, como los espacios de Hilbert, que aparecen en mecánica cuántica, un operador puede ser hermético, pero no autoadjunto. Es decir, aunque todos los operadores autoadjuntos son evidentemente herméticos. El interés de los operadores en la mecánica cuántica reside en que la formulación del Dirac-von-Neumann, los posibles valores de los observables físicos o magnitudes físicas son precisamente de los autovalores de ciertos operadores que representan la magnitud física. Por otro lado, se puede explicar también la cualitativa. En este principio sería la medida de la posición y la velocidad de un electrón. Para realizar la medida, para poder ver si de algún modo el electrón, es necesario que el fotón de la luz choque con el electrón, con el cual está modificando su posición y su velocidad. No obstante, hay que recordar que el principio de incertidumbre es inherente al universo, no al experimento ni a la sensibilidad del instrumento de medida. Esto surge como necesidad al desarrollar la teoría cuántica y se corrobora experimentalmente. No perdemos de vista que lo dicho en el párrafo anterior es un símil, pero no se puede tomar como explicación del principio de incertidumbre. ¿Qué consecuencia tiene este principio? Que las partículas físicas cuánticas no siguen trayectorias bien definidas. No es posible conocer el valor de las magnitudes físicas que describen a la partícula antes de ser medida. Por lo tanto, es falso asignarle una trayectoria a una partícula. Un error muy común es decir que el principio de incertidumbre impide conocer con infinita precisión la posición de una partícula o su cantidad de movimiento. Esto es falso. El principio de incertidumbre nos dice que no podemos medir simultáneamente y con infinita precisión un par de magnitudes conjugadas. Otra de las consecuencias de este principio es un cambio básico en nuestra forma de estudiar la naturaleza, ya que sea un conocimiento teórico exacto, o al menos que una teoría podría llegar a ser exacto con el tiempo, aún conociendo o basado en las probabilidades y en la imposibilidad de la teoría, se puede suponer que nunca es cierto un nivel de error. El principio de indeterminación
Es un resultado teórico entre magnitudes conjugadas, posición, momento, energía, tiempo, etc. A continuación, se le dará una breve explicación sobre un ejercicio del principio de certidumbre, de principio de Heisenberg. Dice de la siguiente manera: si la componente x de la velocidad con la que se mueve una partícula de masa de 2 por 10 a la menos 4 kilogramos sea a medio de una determinación de más menos 10 a la menos 6 metros sobre segundo, ¿cuál es entonces la indeterminación con la que podemos localizar la partícula a lo largo del eje X? Lo primero que hay que tomar en cuenta son los datos del ejercicio. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la incertidumbre de la velocidad, que es 10 a la menos 6 metros sobre segundo, y la masa, que son 2 por 10 a la menos 4 kilogramos. Por el principio de incertidumbre de Heisenberg, se puede decir que en la incertidumbre la medida de la posición de la partícula simultáneamente de la cantidad de movimiento tiene que ser mayor que la constante del Planck sobre 4pi, despejando la incertidumbre que podría ser masa sobre velocidad mayor que la masa sobre volumen, tiene que ser mayor a h entre 4pi. Después se despeja, la incertidumbre tiene que quedar mayor que h entre 4pi por la velocidad por masa. Entonces se sustituye y se colocan los valores. Entonces quedaremos 6,62 por 10 a la menos 64 kilogramos entre metros sobre segundo entre 4pi a 10 a la menos 6 por metro sobre segundo por 2 por 10 a la menos 4 kilogramos. Esto nos va a dar 2,64 por 10 a la menos 5 metros. Tenemos también una breve explicación sobre cómo se aplica este principio a la vida diaria. Bueno, se puede decir que el principio nos establece esencialmente que nunca se puede conocer simultáneamente la posición exacta y la velocidad, es decir, el momento, en que un objeto se pueda compactar como una partícula y una onda al mismo tiempo. Si se conoce la posición exacta, habrá algún error en la determinación del momento y viceversa. En los niveles macroscópicos de la vida cotidiana, el comportamiento de un objeto ordinario es abrumadora de la naturaleza articulada. Un ejemplo muy particular es si consideramos una bola de béisbol de masa de 0,145 kilogramos, moviéndose a la velocidad aproximadamente de 40 metros sobre segundo a 90 millas por hora, la longitud de la onda de Broglie del balón es una orden de 10,34 metros o 10,34 metros. El diámetro de un átomo ordinario es el orden de 10 a 10 metros. En consecuencia, el comportamiento ondulatorio de la pelota de béisbol es demasiado pequeño para ser observado y por lo tanto el error en la determinación de la posición y el momento simultáneo de la pelota de béisbol es infinitísima. Otro punto a tratar es la explicación sobre el experimento que sustenta este principio de incertidumbre. El microscopio de Heisenberg, se puede decir que un fotón incide sobre el electrón y luego llega al microscopio. Pero para detectar la posición del electrón con mucha precisión, hace falta un fotón de onda muy corta, es decir, con una energía, un fotón de radiación gamma, y cuando ese fotón es muy energético, choca con el electrón, lo manda disparado en una dirección determinada, independientemente de la velocidad que tuviera antes. Al saber bien dónde está el electrón, no tenemos ni idea de cómo va de rápido. Ese es uno de los experimentos que Heisenberg quiso, de los que ha aplicado pues
cómo se comporta un fotón sobre un electrón. Esta es toda la explicación sobre el tema. Espero que hayan entendido un poco más sobre lo que trata este principio.